Listo. Entonces hoy vamos a hablar de magnetismo, electromagnetismo. Muy importante. Para entender el electromagnetismo vamos a hablar primero de magnetismo, ¿sí? Magnetismo, tenemos aquí un imán permanente con su polo sur y el polo norte, ¿sí? Norte y sur. Todos hemos experimentado el magnetismo a partir de estos imanes. Aquí hay unas líneas invisibles de campo magnético, ¿sí? Hay un campo magnético que va a atraer materiales metálicos, materiales conductores. Hablábamos que el campo magnético, perdón, el imán tiene unas partículas, o las partículas que lo conforman están magnéticamente orientadas todas. Digamos que están conformados por muchos imancitos, imanes, ¿sí? Imanes que están todos orientados, entonces por eso generan un campo magnético, ¿sí? Sabemos que dos polos de distinta naturaleza, o sea, norte y sur, se atraen, ¿sí? Se atraen. Y dos polos de igual condición, por ejemplo, norte y norte, se repelen, se rechazan, ¿sí? Cuando nosotros cogíamos dos imancitos y los uníamos, era porque estaba el norte y el sur, se atraían. Y cuando girábamos uno de ellos, norte y norte se repelen, o sur y sur se repelen. Ahí les quiero hablar de esto, porque eso no lo vemos, pero es un efecto que se siente, el campo magnético, ¿sí? Los materiales ferromagnéticos tienen digamos, tienen ese magnetismo interno, pero sus partículas, llamamos, estas no están orientadas, si las ven todas desorientadas, unas hacia allá, otras hacia acá. Entonces este es un material ferromagnético, pero no está imanado todavía o imantado. Ahora vamos a ver por qué les digo esto. Tengo un material conductor, este es un material conductor, el cual está pasando por aquí una corriente eléctrica. Está pasando una corriente eléctrica o carga eléctrica a través del material conductor de un cable, y cada que veamos un cable conductor por el cual pasa una corriente eléctrica, estén seguros que va a haber un campo magnético alrededor de él, ¿sí? Miren, tenemos esta dirección. El campo magnético tiene una dirección. Recuerden que el norte y sur tienen una dirección. Entonces aquí va a haber un campo magnético a través del material conductor. Si la corriente cambia de dirección en ese material conductor, ¿sí? Este es un cablecito por el cual está pasando corriente. Mire que cambió la dirección, entonces el campo magnético también va a variar, va a cambiar de dirección, ¿sí? Ese experimento lo hizo en el siglo XIX un personaje llamado Oerster, ¿sí? Oerster cogió una brújula, y esto lo podemos hacer todavía, los experimentos lo podemos hacer con una brújula. La brújula es una aguja imanada o imantada que siempre va a estar dirigiéndose hacia el norte geográfico. Por eso la brújula nos sirve a nosotros para orientarnos. Siempre nos va a mostrar el norte, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Oerster cogió un material conductor, un cable conductor, le puso una brújula al lado y veía cómo la brújula señalaba el norte, ¿sí? Luego, ¿qué hizo? Le aplicó una corriente. Aquí está la corriente hacia arriba, aquí está una corriente que va hacia arriba, y vio cómo la aguja se deflectó. Ya no estaba mostrando el norte, sino que se deflectaba. ¿Qué quiere decir eso? Que la brújula aquí detecta
un campo magnético, ¿sí? Entonces miren que se genera un campo magnético a partir de un flujo de electrones a través del material conductor. A eso ya lo vamos a llamar electromagnetismo. Muy importante para nosotros. Ahora, el mismo conductor, pero la corriente, aquí no se ve, la corriente va hacia abajo. Entonces el campo magnético, miren que cambió de dirección. Ahí vemos que a través de un conductor se genera un campo magnético, pero resulta que ese campo magnético es muy pequeño. Digamos que es muy pequeño, ¿sí? Es muy pequeño el campo magnético. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros cogemos un cable conductor. Si por acá pasa una corriente pequeña, acá va a haber un campo magnético pequeño. Pero resulta que yo cojo y hago un arrollamiento o le doy una vueltica a través de un material ferromagnético. Este material ferromagnético que yo les mostré aquí. Es un material ferromagnético el grano está desorientado, digamos, ¿sí? Ese material ferromagnético yo lo voy a enrollar o arrollar y le voy a ese material, lo voy a enrollar, voy a darle varias vuelticas y va a generar este tipo de elemento. ¿Es claro hasta ahí? Si lo ven bien, tengo un material y lo enrollo, lo arrollo, le doy vuelticas a ese material ferromagnético, entra por acá la corriente. La idea es que entre la corriente por acá, pase por acá, pase por acá, pase por acá, pase por acá y salga de nuevo, ¿sí? Ese arrollamiento, eso lo vamos a llamar de ahora en adelante una bobina, ¿sí? Esto es una bobina o una inductancia. Cuando hacemos pasar corriente eléctrica por aquí, se va a generar un campo pequeño acá. Luego aquí otro campo pequeño, en este conductor otro campo pequeño y así sucesivamente hasta formarse un gran campo magnético. Vamos a verlo acá. Mírenlo acá. Si yo le genero a este corriente eléctrica por acá, entra y genera un gran campo magnético. ¿Sí? Recuerden que les dije que a esto lo vamos a llamar una bobina. Es una bobina o una bobina. ¿Cuál fue el otro nombre que les dije? Un inductor. Un inductor, muy bien. Una bobina o inductor o inductancia, ¿sí? Este material ferromagnético que hay ahí adentro lo vamos a llamar, es un núcleo de hierro. Y lo que acabamos de construir ahí fue ¿qué? ¿Qué fue lo que dijeron en el video? Un electroimán. Muy bien, un electroimán. El electroimán, el imán con el que nosotros jugamos y que nos divertimos tanto de niños, ese es un imán permanente. Este es un electroimán. ¿Cuándo se vuelve imán? Solamente cuando hago pasar corriente eléctrica a través de él. Profe, una pregunta. Cuéntame. ¿Esa corriente puede ser en alterna o en continua o solo continua? Muy buena pregunta. Puede ser en continua y en alterna, pero va a actuar de forma diferente. Él va a reaccionar de forma diferente. Vamos a verlo acá. Si yo le aplico corriente continua, recuerde que corriente continua es una batería con un positivo y un negativo. Y aquí hay un interruptor. Cuando tengo el interruptor abierto, el circuito está abierto, ¿sí? No hay circulación de corriente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo aquí al lado un material ferromagnético como un tornillo, ¿qué pasa ahí con el electroimán? Como no hay corriente, no hay campo magnético, ¿sí? Entonces no pasa nada. Cuando cierro el circuito, se genera un circuito cerrado
genera corriente eléctrica, obviamente hay un campo magnético y atrae al tornillo. Entonces ahí es donde está funcionando el electroimán. Claro, si abro el circuito, deja de ser electroimán. Si lo cierro, atrae el tornillo. ¿Claro hasta ahí? Ese es un electroimán. Ya convertimos, ya construimos un imán a partir de la electricidad. Por eso lo llamamos electroimán. Y lo podemos controlar. No sé si ustedes han visto en películas gringas cuando había una placa se posaba sobre un auto, subía al auto al energizar la bobina y donde lo quería yo soltar, desenergizaba, entonces soltaba el auto, ¿sí? En las películas de deshuesaderos y todo, ¿no? Listo. Aquí Profe, está. pero ahí está la pregunta otra vez. ¿Ese imán ahí está funcionando con alterna o con continua? Dígame usted. No, no, el de la película, el de los deshuesaderos. Dígame usted. Mírenlo. Pues yo pienso que es continua, profe, porque en alterna se puede caer cuando cambie la fase. Muy bien, sí, sí. Muy bien. Muy bien, por eso le digo, la pregunta es muy buena. ¿Por qué? Si yo lo aplico con corriente continua, positivo y negativo, va a haber un campo magnético acá, ¿cierto? Y se va a mantener el campo magnético, ¿sí? Ya vamos a mirar el otro caso. Ya vamos a mirarlo. Otra aplicación que vimos en el video fue un relé. Recuerden, este es un electroimán para atraer y soltar elementos metálicos. Aquí vamos a utilizar ese mismo electroimán, pero él va a atraer este pedazo acá de metal, ¿cierto? Cuando yo lo energizo, este metal va a bajar acá y aquí se van a abrir unos contactos, ¿sí? Entonces, el electroimán yo cierro y va a abrir y cerrar unos contactos. Aquí tengo un común. Entre el común y esta plaquita está normalmente cerrado, aquí lo vemos, los contactos normalmente cerrados, y aquí está abierto. Entre el común y este están normalmente abiertos, ¿sí? Así como está, entre este y este hay un interruptor normalmente cerrado, y entre el común y este hay normalmente abierto. Cuando yo energizo, vamos a ver si lo tengo acá, no, cuando yo energizo acá, que lo decía el video, energizo, se activa el electroimán, cerrando atrayendo esta parte negra metálica, lo atrae y abre el circuito o cierra el circuito, ¿sí? Entonces lo va a utilizar como un interruptor, normalmente para motores, ¿sí? Claro hasta ahí, ¿alguna inquietud? Juan Carlos tiene una inquietud grande y me parece muy interesante. Aquí está, corriente continua. Si yo tengo el positivo y negativo, la corriente va a circular en una sola dirección. ¿Sí la ven? Circula en una sola dirección. Entonces, en corriente continua, aquí se va a generar un campo magnético. Aquí se genera un campo magnético, pero como la corriente va en la misma dirección, ese campo magnético es constante. Tiene un polo norte, se me convierte en un electroimán norte y sur, ¿sí? En corriente alterna, ¿qué pasará en corriente alterna? En corriente alterna, recuerden que unas veces, voy a ver si me hago entender acá, unas veces va a ser así, positivo, este polo va a ser positivo, este negativo, como está ahí, la corriente va a circular de esta forma. Entonces digamos que si circula así, este lado va a ser sur
y este acá va a ser norte. Hablemos, siguiendo pues este mismo dibujo, sur y norte. Pero cuando este sea positivo y acá negativo, la corriente va a circular acá. Entonces, ¿qué pasa si circula en el contrario? Ya este no va a ser sur, sino este va a ser norte y este va a ser sur. ¿Qué pasa ahí? Si la polaridad cambia, el campo magnético también cambia. ¿Sí? Ese campo magnético también cambia. Y eso va a ser vital, eso va a ser importantísimo, esa oscilación de ese campo magnético. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Mire que ya no es norte y sur, sino sur y norte. Va a cambiar, va a oscilar. ¿Sí? Y aquí vamos a ver que la corriente, este es la mayor característica de una bobina. En una bobina, la corriente eléctrica y el voltaje, miren lo que dice acá, la intensidad de corriente se retrasa respecto al voltaje. Mírenlo acá. Acá tenemos el voltaje en rojo y la corriente en verde. ¿Sí? Por la composición. Este es un poquito, digamos que es un poquito complicadito de entender, pero esto es lo más importante, lo que quiero con lo que se vayan hoy. La intensidad de corriente se retrasa respecto al voltaje. Miren que el voltaje aquí es ¿qué? Es alterno, que lo vimos la clase pasada. Es voltaje alterno. Entonces, ¿qué pasa con la corriente? Va a haber una corriente, pero no va a estar en fase con el voltaje, sino que se va a retrasar. Bueno, para eso les tengo otro videito. Hasta ahí es claro, jóvenes. Sí, señor. Hasta ahí es claro. Voy a ponerles, perdón. Voy a colocarles este otro videito. Vamos a ver otro. Profe, qué pena, si puede compartir en el grupo de WhatsApp. ¿Cómo? Sí, podría compartir en el grupo de WhatsApp el videito que va a poner, porfa. Sí, señor, todos los videitos. Ah, sí, sí, señor, gracias por recordarlo. Voy a colocarlo de una vez porque de pronto no lo van a ver en tiempo real. Ahí ya lo envié. Pongámosle mucho cuidado. Ya los voy a compartir. Recuerden si no me se escucha o algo así, me dicen de una. Bobina en corriente alterna hasta el... Ahí están, lo están viendo y escuchando. Sí, señor. Listo. ¿Cómo se comporta una bobina en corriente alterna? Hasta el momento sabíamos que cuando hacemos pasar corriente continua a través de una bobina, esta genera un campo magnético constante, por lo que se convierte en un electroimán. Pero, ¿qué sucederá si utilizamos corriente alterna? El voltaje de una corriente alterna varía senoidalmente con una frecuencia y, por tanto, la intensidad de corriente variará del mismo modo. En nuestro circuito de corriente alterna vamos a utilizar una frecuencia muy baja para poder observar con claridad todo lo que sucede. Como podemos comprobar, en el circuito de corriente alterna, la intensidad de corriente que recorre la bobina es variable. Esto generará un campo magnético en la bobina
que también será variable. Como vemos, el campo magnético aumenta y disminuye constantemente y además va cambiando de polaridad. Si el valor del campo varía continuamente, el flujo magnético que atraviesa la bobina también lo hará. Esta variación del flujo magnético provoca que la intensidad de corriente se retrase con respecto al voltaje. ¿Por qué? Para comprender el porqué, debemos conocer la ley de Lenz. Esta ley nos dice que las variaciones de flujo magnético en una bobina generan en ella una fuerza electromotriz que siempre se opone a la causa que la genera. A esta FEM se le denomina fuerza contraelectromotriz. Si aumenta la intensidad de corriente, el flujo magnético en la bobina aumenta y según la ley de Lenz se genera en la bobina una fuerza contraelectromotriz que se opone al aumento de la intensidad de corriente. Si disminuye la intensidad de corriente, el flujo magnético en la bobina disminuye y según la ley de Lenz se genera en la bobina una fuerza contraelectromotriz que se opone al descenso de intensidad de corriente. Esta continua oposición de la fuerza contraelectromotriz frente a la intensidad de corriente va a provocar que ésta tenga un retraso permanente frente al voltaje. Este retraso será de 90 grados, o lo que es lo mismo, lo equivalente a un cuarto de vuelta de la bobina del generador. Terminamos con una curiosidad. Al inicio, afirmábamos que en corriente continua el campo magnético generado en la bobina era constante, por lo que podemos decir que la intensidad de corriente no se retrasará frente al voltaje. Esto es cierto, pero hay dos pequeños instantes en los que no se cumple: cuando cerramos el circuito y cuando lo abrimos. ¿Claro hasta ahí o no? Recuerden, en corriente alterna, la corriente alterna, están viendo mi mouse. Sí, señor. Bueno, en corriente continua hay un polo positivo, un polo negativo. La corriente va en una sola dirección. ¿Sí? En corriente continua, cuando el circuito está cerrado, se genera un campo magnético acá. Se genera un imán. Entonces lo llamamos electroimán. Si abrimos el circuito, se fue el imán. ¿Sí? En corriente continua. Ya en corriente alterna, recuerden que en corriente alterna un polo es positivo, luego negativo, luego positivo, luego negativo, luego positivo, negativo, y lo simulamos o lo modelamos con la onda sinusoidal. ¿Sí? Al generarse este nivel de voltaje a la bobina, se va a generar una intensidad de corriente. Obvio, si yo le aplico un voltaje sinusoidal, se genera una intensidad sinusoidal. ¿Sí? Pero por efectos de la ley de Lenz, el voltaje, la intensidad de corriente se retrasa. Primero es el voltaje. Sale un voltaje. Miren las ondas seno. Lo que yo quiero que me entiendan es que hay una onda seno. Y se acuerdan que una de las tareas era dibujar una onda seno con otras ondas desfasadas. Yo no sé cuántos grados. Eso es para que puedan visualizar que en corriente alterna el voltaje se puede desfasar. Miren que no está en fase. No van en el igual movimiento el voltaje y la corriente. Se desfasan. ¿Sí? Ojo, aquí en una inductancia,
la corriente se retrasa con respecto al voltaje. En la próxima clase vamos a ver otro elemento que se llaman los condensadores, que estoy seguro que ustedes ya, si revisaron el material, ya leyeron algo de los condensadores, que son unas placas, unas plaquitas, y se miden microfaradios y todo el tema, y va a comportarse de forma diferente a la inductancia, ¿sí? Pero solo les estoy adelantando que hay otro material, perdón, otro elemento eléctrico que es el condensador, que hace lo contrario. En el condensador la intensidad de corriente se adelanta respecto al voltaje. No se preocupen si algunos no me entienden muy bien esto, pero luego lo vamos a ver. Como les digo, lo de condensador, eso lo vemos luego. Por ahora es muy importante que en esta clase quede muy claro lo de la inductancia o el inductor. ¿Por qué? Porque va a ser muy importante para... ¿Por qué? Para el motor eléctrico, ¿sí? Entonces, ahí les dejo la ley de Lenz, una fuerza contraelectromotriz. Es una fuerza que aquí lo están diciendo, que es una fuerza que es como la inercia. La ley de Lenz lo que hace es que si yo le voy a entregar una corriente aquí, va a haber un campo magnético que trata de resistirse a ese cambio, Pero ¿qué es lo más importante? Que no se les va a olvidar esto. No pueden olvidar que la intensidad de corriente eléctrica se retrasa respecto al voltaje. Eso es lo más importante. Bueno, ¿por qué la bobina? ¿Por qué una bobina? Voy a poner otro videito. Hoy me van a ayudar mucho estos videos para que entendamos el tema, por qué es tan importante la bobina. Ahí están viendo el video, ¿cierto? Ahí siguen viendo el video, sí. Este videito es un poquito más largo. Bueno, también lo voy a enviar. Discúlpenme, ya lo envío también para los que... A mí me parece muy interesante. Ya lo envié. ¿Sí les llegó o no? No, no le ha llegado. Espera un momento. Me parece muy importante que vean estos videos, por eso los envío. Son videos que yo tengo miles y miles de videos, o en YouTube hay miles y miles de videos, pero yo los tengo que ver y me parecen los más didácticos, los más... Entonces, por eso se los selecciono, se los envío y los envío al grupo para que lo puedan ver, Voy a colocarlo. Si miras alrededor de tu casa, verás muchos dispositivos que tienen motores eléctricos, como juguetes para niños, ventiladores de mesa, cepillos de dientes, secadores de cabello y este cuchillo eléctrico. Pero, ¿cómo funciona el motor eléctrico? Lo enciendes y de alguna manera comienza a girar. ¿Por qué es eso? En este video, cubriremos los conceptos básicos de la electricidad y los imanes y luego los combinaremos para comprender cómo funciona el motor. Este video está patrocinado por Brilliant. Comencemos con algo llamado circuito. Tienes una batería, algunos cables y un dispositivo que utiliza electricidad, como una bombilla. La electricidad fluye a través del circuito, pero tan pronto como se rompe el cable, la electricidad deja de fluir y la bombilla se apaga. La ruta debe estar completa para que el circuito funcione. Esto se hace mejor mediante el uso de un interruptor.
La electricidad fluye por el cable. Esto se llama flujo convencional. Si sacamos la batería y la volteamos, entonces la corriente fluirá hacia el otro lado. La bombilla seguirá funcionando en cualquier caso, pero hay algunos dispositivos que funcionarán de manera diferente según la dirección en la que fluya la corriente. Bien, eso es lo básico de un circuito. Ahora vamos a venir aquí. Este es un imán. Tiene un polo norte y un polo sur. Y le gusta atraer otros objetos metálicos como estos clips. Si acercas otro imán, los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Los imanes no tienen que tener esta forma. Por ejemplo, algunos imanes pueden ser más planos, como este. Puedes pensar en este imán como si estuviera siempre encendido, siempre está funcionando, realmente no puedes apagarlo. Por eso a veces se le llama imán permanente. Está formado por dominios de imanes más pequeños que están alineados en la misma dirección, pero más adelante les mostraré un tipo de imán en el que no siempre es así. Tomemos uno de nuestros imanes permanentes y hagamos un agujero en el centro y póngalo en algo que le permita girar. Ahora, trae otro imán hacia él. Nuestro imán giratorio se alineará inmediatamente hasta que los polos opuestos estén uno al lado del otro. Ahora cambia el imán lateral. Los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen. Si seguimos cambiando estos imanes laterales, entonces nuestro imán giratorio seguirá girando. Este concepto del imán giratorio es realmente importante. Volveremos a ello en un momento. Aquí hay un perno de metal que no es un imán. Está formado por dominios magnéticos pero apuntan en direcciones aleatorias. Ahora tomemos un cable, envolvámoslo varias veces y luego creemos un circuito. La corriente a través de los cables fuerza a los dominios magnéticos a alinearse. Eso significa que acabamos de hacer un imán, o más específicamente, un electroimán. Puede hacer las mismas cosas que un imán permanente. Puede recoger piezas de metal y tiene un polo norte y un polo sur que atraerán o repelerán otros imanes. Pero el electroimán es especial en el sentido de que puede encenderse o apagarse, al igual que la bombilla. No puedes hacer eso con un imán permanente. Ahora mira lo que sucede cuando volteamos la batería. La corriente eléctrica fluye de esta manera, pero ahora fluye hacia el otro lado. Esto hará que los polos de nuestro imán cambien de lugar. El norte se convertirá en sur y el sur en norte. Esto se llama invertir la polaridad de un electroimán. En lugar de voltear la batería, una forma más fácil de hacerlo es simplemente cambiar los cables. Debe tener en cuenta que el electroimán se calentará mucho si está encendido por un tiempo, solo una precaución en caso de que este video inspire algún proyecto científico. Volvamos a nuestro imán giratorio. Esta vez reemplazaremos el imán giratorio con nuestro electroimán. Tan pronto como conectamos los cables, el imán se enciende y se alinea con el imán lateral. Ahora, en realidad, conectar estos cables evitaría que el perno gire libremente, pero lo importante aquí es el concepto del electroimán giratorio. Ahora cambiemos los cables para invertir los polos del electroimán. Los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen. Ahora, invierte la polaridad de nuevo. Los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen. Si seguimos cambiando la polaridad, nuestro electroimán seguirá girando. Para fortalecer esto, traigamos otro imán permanente al costado. Observa cómo este lado tiene el polo sur hacia el centro y este lado tiene el polo norte hacia el centro. Los imanes laterales trabajan juntos para hacer girar el del medio. Esto de aquí muestra los conceptos básicos de un motor eléctrico, pero necesitamos hacer algunas mejoras. Los dos imanes laterales se pueden reemplazar con imanes curvos más fuertes. Y en lugar de un perno con cables, usaremos un lazo de metal. Esto se llama la armadura. Conectamos nuestros cables y tenemos un circuito nuevamente. Esta vez, puedes pensar en el electroimán tan plano como este con el polo sur apuntando hacia arriba. Ahora la armadura girará hasta que los polos opuestos estén alineados. Podemos mantenerlo girando cambiando los cables como lo hicimos antes. Pero es mucho trabajo sentarse aquí y cambiar manualmente estos cables. Necesitamos agregar algo a la armadura llamado conmutador. Es un anillo con espacios en los lados opuestos. El conmutador girará junto con la armadura. Ahora conectamos el circuito con dos cepillos en el lateral. Estas escobillas se deslizarán a medida que gira el conmutador, y están accionados por resorte para que siempre mantengan el contacto. La corriente fluye desde el cable a través de la escobilla, el anillo conmutador, el bucle del inducido y regresa por el otro lado. Ahora tenemos nuestro electroimán y la armadura gira. A medida que lleguemos a este momento, las escobillas cambiarán de contacto al otro lado del anillo del conmutador. Y recuerda, hay dos cepillos, así que esto sucede en ambos lados. Antes del interruptor, la corriente en la armadura fluye de esta manera. Después de que las escobillas cambien de lado, la corriente fluirá hacia el otro lado. Esto significa que el electroimán cambia de polaridad, lo que hará que la armadura siga girando. Este anillo conmutador hace lo mismo que cambiar los cables como lo hacíamos antes, pero esta vez lo hace todo solo.
Seguirá girando mientras estemos conectados a una batería. Desconectamos la batería, no más electroimán y el giro se detiene. Hasta ahora, solo hemos usado un bucle en la armadura. Esto hará que nuestro motor tenga una velocidad irregular y de hecho, podríamos quedarnos atascados en esta posición con las escobillas a mitad de camino entre los segmentos del conmutador. Lo que podemos hacer es dividir el anillo del conmutador y luego agregar otro bucle. Así que primero, las escobillas están en contacto con estos segmentos del conmutador, lo que enciende este electroimán, lo que hace que comience a girar. Una vez que llegamos aquí, las escobillas cambian de contacto con el siguiente par de segmentos del conmutador, lo que significa que este bucle se apaga y el siguiente se enciende. Ahora, este electroimán quiere girar. Los cepillos cambian de contacto y se enciende el siguiente bucle. Esto sigue sucediendo mientras nuestro motor gira. Es casi como si los bucles se turnaran para hacer un electroimán. Algunos motores eléctricos agregarán muchos bucles a la armadura. Esto asegura que habrá un movimiento giratorio continuo en el motor. Esta fuerza giratoria sobre la armadura se llama par de fuerzas. Un par más fuerte significa un giro más rápido. Hay algunas cosas que podemos hacer para mejorar el par de fuerzas del motor. Los electroimanes son más fuertes cuando hay más cables. Esto es cierto cuando envolvemos más cables alrededor del perno de metal y también es cierto cuando cada uno de nuestros bucles de armadura está hecho de muchos cables. El motor tendrá electroimanes más fuertes, lo que significa que girará más rápido. Si observas algunas imágenes de motores eléctricos reales, puedes ver muchos cables enrollados y sí, esta es la misma razón. Más cables enrollados significan electroimanes más fuertes. Otra forma de hacer esto más fuerte es usar más electricidad. Aprendamos algunos términos más aquí. La parte que no se mueve se llama estator. En este caso, son los dos imanes permanentes del lateral. Estos se encajan dentro de los bordes de la carcasa del motor. La armadura en el medio también se llama rotor. Recuerda, esta es la parte que gira. El eje pasa por el medio aquí y luego sobresale por la parte trasera del motor. Lo que te he mostrado en este video se llama motor CC. Si tienes un dispositivo que se mueve y funciona con una batería, es muy probable que tengas un motor de CC. Otros tipos de motores eléctricos funcionarán de manera un poco diferente a lo que he mostrado aquí. No importa el tipo de motor, la mayoría de ellos producirán algún tipo de movimiento giratorio. Una vez que está girando, podemos usar esto para hacer que se muevan diferentes dispositivos. En este caso, un juguete para niños. O incluso un ventilador que refresca tu habitación. El giro del motor se puede convertir en otros tipos de movimiento, como el movimiento de lado a lado que vemos en este ventilador. ¿O qué tal este cuchillo eléctrico? Cada cuchilla va hacia atrás y con fuerza. Todo comienza con el giro del motor para hacer girar un engranaje, que luego empuja estas dos piezas hacia adelante y hacia atrás. Así que espero que este video haya encendido algunas bombillas en tu cerebro. Si te gusta aprender cosas nuevas, dirígete a Brilliant. Este es un sitio web y una aplicación de resolución de problemas que se enfoca específicamente en matemáticas y ciencias. La idea aquí es que... Bueno, ¿qué tal el video? ¿Qué tal el video? Buenísimo, buenísimo. Muy bueno, muy bueno. La idea es que hay muchos videos. Voy a poner este otro, a ver, miremos. Una este. bobina eléctrica. Vamos a ver este otro video. En la segunda parte sobre magnetismo hablamos. En la segunda. Déjenme, yo los envío al grupo para que lo puedan ver. ¿Cómo así, Johan? Johan está conectado. Por eso los mandé en inglés, porque tenemos que aprender inglés. Que porque nos fregó dice que en inglés. Tenemos que aprender inglés. Eso que los iba a mandar. Tengo otro muy bueno en inglés totalmente. Pero miren que segunda parte sobre interesante, ¿no? Miremos este. El magnetismo, hablamos de una de las aplicaciones más importantes del magnetismo, la cual se basa en la inducción magnética. La ley de la inducción magnética la formuló Faraday y establecía que en un circuito cerrado aparecería voltaje inducido si variaba el flujo magnético que atravesaba la superficie del mismo. ¿Cómo conseguir que el flujo del campo varíe?
Esto se puede conseguir haciendo girar una bobina eléctrica en el seno de un campo magnético. Imaginemos dos polos magnéticos, norte y sur, dispuestos como en la figura. Estos crearán un campo magnético representado por las líneas de flujo de norte a sur. Instalamos una bobina eléctrica sobre un eje situado entre ambos polos, conectando sus extremos a dos bornes. Si ahora hacemos girar la bobina eléctrica en el seno del campo magnético, conseguiremos que varíe continuamente la cantidad de líneas de flujo que atraviesan los circuitos de la bobina. Y por la ley de Faraday debería generarse un voltaje inducido en los bornes de conexión. Esto se comprueba conectando a dichos bornes, por ejemplo, una bombilla, la cual se iluminará. Si aumentamos la velocidad de giro de la bobina, el voltaje inducido será mayor, puesto que la variación de flujo es más rápida, lo cual también está previsto en la ley de Faraday. Esta máquina, funcionando de este modo, se denomina dinamo. Si en vez de hacer girar la bobina en el seno del campo magnético, introducimos corriente en la bobina a través de los bornes de conexión, aparecerá en ella una fuerza que le hará girar, por lo que estará funcionando como un motor eléctrico, tal y como afirma la ley de Lenz. Estudiaremos en cursos superiores. Por tanto, la dinamo y el motor eléctrico son la misma máquina funcionando de forma diferente. ¿Qué tal este? ¡Ay! Espectacular. Miren, muchachos. Hoy lo que vimos fue... espérenme, prendo mi cámara. Lo que vimos hoy fue las bases, muchachos, fueron las bases de magnetismo. Magnetismo, entender el magnetismo, algo que no se ve, pero que es un fenómeno natural que se siente, ¿cierto? Algo magnético atrae materiales ferromagnéticos, ¿sí? Entendimos también el electromagnetismo. El paso a través de un material conductor genera magnetismo. Y ese magnetismo, venga, yo lo miro por acá, ese magnetismo puede inducir en otro material, acá, este. Miren que lo que tengo acá, lo que les voy a mostrar acá es un campo magnético. Miren el campo magnético. Es un imán permanente, pero yo estoy moviéndolo a través de una espira. Esta espira rojita, esta es una espira. Y el movimiento me genera ¿qué? ¿Sí lo ven que genera? El movimiento de un campo magnético me genera voltaje, ¿sí? Entonces miren que ya aprendimos que la combinación de tres elementos de la naturaleza muy importante como son el magnetismo. Si yo tengo un imán acá norte y acá sur, entre el norte y el sur tengo unas líneas de campo magnético. Jason, eso no se ve. No se ve, pero si yo lanzo acá algo magnético, ¡pin!, se va a pegar, ¿cierto? Eso no se ve en esas líneas de campo, pero sí se sienten las líneas de campo magnético. Entonces, ojo, hay tres elementos de la naturaleza, tres fenómenos de la naturaleza que van ligados. Uno es el magnetismo. El otro, vamos a ver si aparece acá. Acá aparece una bobina, ¿sí? Y digamos que a través de la bobina va a pasar electricidad, energía eléctrica, corriente eléctrica. Entonces ya tenemos dos, magnetismo, corriente eléctrica. Y el tercero es
acá aparece movimiento. Movimiento, mírenlo ahí, ¿sí? Ojo, si yo tengo acá, si yo tengo movimiento y tengo campo magnético y empiezo a mover este, ¿qué me genera? Si tengo campo magnético y movimiento, ¿qué puede generar? Tensión. Energía eléctrica, sí señor, tensión. Miren que aquí lo que estoy haciendo es haciendo mover el rotor. Yo muevo el rector, le estoy entregando movimiento. Dentro de un campo magnético me genera electricidad. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cómo está operando la máquina eléctrica? ¿Quién me dice? Generador. Como generador, ¿sí? ¿Se acuerdan el video que les puse yo con el agua, que convierte el agua, que una turbina viene y mueve este rotor dentro de un campo magnético y genera corriente eléctrica, genera una tensión positiva y negativa acá? Entonces aquí esa máquina eléctrica está funcionando como generador, ¿sí? Mire, le entrego movimiento mecánico dentro de un campo magnético y sale ¿qué? Corriente eléctrica para encender un bombillo. Ese lo vamos a llamar un dínamo o un generador. Es un generador. Miren que es la misma máquina eléctrica. Ahora, yo tengo esa misma máquina eléctrica con un campo magnético, un polo positivo, perdón, un sur y un norte con campo magnético. Y tengo aquí una bobina, pero ya lo voy a conectar a un voltaje. Entonces, ¿qué le estoy entregando? Voltaje y campo magnético. ¿Qué me va a generar? Corriente eléctrica. Movimiento. Movimiento. Sí, señor. Estoy entregándole corriente eléctrica dentro de un campo magnético. Entonces, ¿qué va a entregar? Movimiento Mecánico. ¿Cómo se llama eso? Un motor. Motor. ¿Sí? Cualquier máquina eléctrica rotativa puede funcionar como motor o como generador. Si yo a mi máquina eléctrica le inyecto voltaje, él se mueve. Se va a llamar motor. Pero no. Ahora yo a mi máquina eléctrica tiene un campo magnético y yo le meto movimiento, ¿qué va a generar? Una tensión. Y si está cerrado el circuito, corriente eléctrica. Y si hay una carga eléctrica, va a funcionar como un dínamo o un generador. Claro hasta ahí. Entonces, mire, tan importante que fue que conocer el tema de la bobina. Una bobina o un arrollamiento, o una bobina o una inductancia, ¿sí? Una inductancia. Hay motores de corriente continua, generadores de corriente continua, y hay motores de corriente alterna y generadores de corriente alterna. Ya vimos, para que funcione como un motor utilizamos la ley de Lenz. Para que funcione como un generador es la ley de Faraday. ¿Sí? Mire que ya le estamos metiendo matemática. Esto es alta ingeniería, muchachos. Esto es alta ingeniería. Ya estamos creciendo. Aquí están la máquina rotativa. Las máquinas pueden ser dínamo. Voy a copiar esta. Las máquinas rotativas pueden ser generadores o dínamos o motores. ¿Cuál es la diferencia? En el dínamo yo le aplico, hay un campo magnético, le aplico movimiento, entonces me genera electricidad. Y en esta,
le entrego electricidad al campo magnético, entonces se genera movimiento. ¿Listos? Mire que no es tan difícil. Profe, una La consulta. gente- Cuéntame. Estos dos modelos que tenemos, en el cual uno es el del dínamo, pues el generador, y el otro que actúa como motor. El primero, que es el de que actúa como generador, ese movimiento se lo da el campo magnético, porque No. Ese se lo va a dar ¿quién? La turbina. Recuerden que hay una turbina que va a ser movida por el agua, por la energía del agua. La energía ok, cinética se necesita convierte en potencial. necesitaría una fuente alterna que le haga ese movimiento. Para que pueda, Necesitamos, claro, esa es la ventaja. Por eso ese movimiento del generador se lo damos con agua circulando. Entonces, eso es energía hidráulica, la convertimos en energía eléctrica. Pero también podemos convertir el viento, que es energía eólica, hacemos que rote el rotor del generador y lo convierta en energía eléctrica. Esa es la ventaja, eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Ahí están viendo mi otro video. Profe, una pregunta antes de ponerlo, por favor. Cuénteme. El dinamo, en ese caso, el dinamo solamente genera corriente continua, ¿cierto? Sí, señor. Corriente continua. Pero por la construcción, mírenlo acá. Eso es lo que les iba a mostrar. ¿Qué quiero yo que, si vieron este video, mire que es muy bien explicado. Primero hacen un motor con imanes, aprovechando el tema de atracción y repulsión, mira, de dos imanes, ¿sí? Pero luego a ese campo magnético le montan un electroimán. ¿Para qué? Mire que ahí están las bases sencillitas con plastilinita para poder llegar al motor. ¿Cómo es un motor? De hecho, cuando hablamos de dínamo, hablamos de corriente continua. ¿Sí? Y aquí está, mire, cuando uno ve un motor de estos, yo veo un motor así con escobillas y con colector. Esta plaquita que hay acá se llama colector. Cuando yo veo un motor de esta forma, yo digo que es un motor DC, de corriente continua. Pero los fabricantes hacen otro tipo de motor, pero es muy parecido, pues, digamos, los principios de funcionamiento. ¿Sí? ¿Con qué quiero que se queden hoy? Que miren cómo se puede utilizar el electromagnetismo para generar un motor, aunque este es un motor DC. Este es un motor DC. El motor DC era como iniciaron hace mucho tiempo generando energía eléctrica. Se generaba con DC. ¿Sí? Eso lo hacía Tomás Alva Edison. Ya vimos el video de las guerras de las corrientes, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sí? Cuando era Tomás Alva Edison, se inventó, según eso, la bombilla, y en Nueva York montó el sistema eléctrico en las calles, el alumbrado público, y él generaba con este tipo de máquinas DC. ¿Sí? Con colector, con escobillas, todo este tema, y él generaba. Y le dio por venir a un tipo más brillante, muy brillante, y dijo, no, es mejor la corriente alterna, que fue Tesla, ¿no? Entonces ya el motor es diferente. Pero lo que quiero hoy que se vayan con eso es que entiendan, ya que es una bobina, que es un bobinado, véalo ahí, véalo, ese amarillito. ¿Sí? Estos son bobinas. Eso es una cosa loca. Eso le dio
el movimiento a la electricidad. Mire, generó movimiento con la electricidad, ¿sí? La parte estática del motor se llama estator y la parte móvil se llama rotor, ¿sí? Este es un motor DC. O lo llamamos dínamo también, dínamo. Está el rotor, es un motor DC, ¿no? Pero ese motor puede ser motor, pilas con eso, puede ser motor si yo le inyecto electricidad, si le inyecto energía eléctrica, esto tiene un campo magnético allá interno, entonces campo magnético, electricidad genera movimiento. Pero si tengo el campo magnético y le entrego movimiento, genera electricidad. Entonces puede funcionar como motor o como generador. ¿Sí? En corriente continua se llama dínamo. Claro hasta ahí. ¿Alguna inquietud adicional? Muchachos, pilas. Pilas con el material que hay allí en Sayuna. Yo aquí trato de explicarles de todo, y he tratado de conectar, empezar a hablar de la bobina, porque a veces uno hablando de eso no entiende nada. Primero les hablé del sistema eléctrico, de cómo generar la energía, y luego me devolví, ¿sí? Entonces, yo tratando de conectar todo este tema que es muy amplio, ¿no? Es muy amplio. Pero entonces, como les digo, no se me vayan a relajar, Vayan mirando, vayan estudiando el documento. Aquí hay otros videitos muy interesantes. Hay muchos videos. Donde aparece, mire, la generación de energía eléctrica a partir, mire, siempre tiene que haber un campo magnético. Mire el campo magnético, ¿sí? Campo magnético entre norte y sur. Entre norte y sur va a haber un campo magnético acá que no se ve. Y aquí adentro va a haber una espira. Una espira es una partecita, una vueltecita de esa bobina. ¿Sí? Entonces, mire que hay campo magnético, corriente eléctrica circulando por la bobina y movimiento. Mire, movimiento, corriente eléctrica por la bobina. Si ven las flechitas, esas flechas están mostrando el flujo de corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces hay tres fenómenos: campo magnético, corriente eléctrica y movimiento, que van de la mano. Con dos de ellos yo genero el otro. Campo magnético y corriente genero movimiento. Campo magnético y movimiento genero corriente, generador o motor. Espero y aspiro haberme hecho entender, ¿no? Miren los videitos otra vez, pueden mirar otros videos de otros, en YouTube hay muchos videitos. Entonces, muy importante eso. Y lo más importante, cómo actúa en una bobina el voltaje alterno. Corriente continua, ya sabemos, lo vuelve electroimán o deja de ser electroimán. Ya. Pero en alterna va a entregar una onda sinusoidal y la corriente va a adelantar al voltaje 90 grados. Si es una bobina sin resistencia, pura, ¿sí? Luego vamos a ver si le metemos resistencia y luego con condensadores y eso, ahí se va complicando el tema, pero no se me asusten. Lo único que quiero hoy es que me entiendan que existe una bobina, que es unos alambritos enrollados o arrollados, generan una bobina y eso genera un campo magnético. Y eso es vital para los motores y para otro elemento que vamos a ver más adelante, que es el transformador.
que es una máquina eléctrica estática. Es una máquina eléctrica estática que fue la que le ganó por el transformador, fue que ganó Tesla. La corriente alterna es mejor que la corriente continua, porque la corriente alterna yo puedo elevar y bajar el voltaje, transportarlo, gracias al transformador. Pero por ahora, luego vamos a ver el transformador ya más detallado. Listo, muchachos. ¿Alguna inquietud? Ninguna. ¿Entendieron todo? Sí. Perfecto. Me parece espectacular. Sergio, cuéntame. No, perfecto todo. ¿Seguro? Sí. Este Sergio, hombre, es muy bueno. Muy bien. Y miren los videos, miren, ya se los envié al WhatsApp. Me dan ganas hasta de montarlos en Sayuna. Voy a ver si monto en Sayuna una plataforma, como una carpetica donde coloque videos adicionales, ¿cierto? Porque son muy importantes. Uno a veces, por ejemplo, a mí, como yo soy tan viejito y me tocó estudiar ingeniería eléctrica cuando eso no existía ni el internet. Cuando eso no existía internet. Y a mí me tocó todo esto imaginármelo. Y el profesor en el tablero con tiza, tratando de dibujarme todo esto. Ahora ustedes tienen videos y uno ya entiende más fácil eso. Pero antes no, eso era complicadito. Entonces miren, aprovechen todos esos videitos, miren un video, miren otro y traten de construir ustedes su conocimiento, que esto es fascinante, es una cosa loca y no es nada del otro mundo tampoco. Los ingenieros electricistas chicanean mucho que porque podemos entender esto tampoco es que sea pues mucha la cosa. Y matemáticamente también se puede modelar, aunque ahí sí requiere un poquito más de manejo matemático, pero todo eso se puede hacer. Muchachos, fue un placer realmente. Nos vemos.